Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Hoy vamos a hablar sobre un ser muy extraño que tuvo en jaque a una comunidad, y particularmente porque esa comunidad creía que este era un ente diabólico. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Si en efecto a ustedes les gustan estos contenidos, denle me gusta, denle like, activen la campanita para recibir notificaciones y recuerden que también tenemos a disposición de ustedes nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672. Me pueden escribir los comentarios que ustedes deseen o hacerme los aportes que a bien tengan. Pues decía que que para ellos era un ente diabólico, fue por lo menos un ser demasiado extraño del que no se tuvo conocimiento sobre su origen, nadie lo pudo ver, y tal como apareció de manera inopinada, también desapareció y nunca más se volvió a ver. El 8 de febrero de 1855, en las ciudades de Devonshire, en Inglaterra, Topsham, Lympstone, Exmouth y Teignmouth, lo mismo que Dawlish, en Inglaterra, tuvieron conocimiento de este ser extraño. Esa mañana, cuando un panadero de Topsham abrió su negocio, encontró que las huellas era invierno, que había unas huellas que pasaban cerca de su negocio, y al llegar casi al frente de la puerta de él, se desvió a mano derecha y a continuación empezó a subir por la pared, por el techo, pasar por el otro lado, continuar y siempre en línea recta. Pues resulta que de ahí en adelante empezaron a ver esa huella porque él inmediatamente, pues por razones lógicas, lo comentó con sus vecinos y con sus clientes. Y todos empezaron a denotar exactamente lo mismo, que estas huellas iban avanzando, pero siempre en línea recta. No se desviaban absolutamente para nada y subían por las edificaciones, pasaban al otro lado. Y lo extraño de esto era que al parecer era un ser bípedo el que había hecho estas huellas. Y a ver si logro hacer el símil. Ustedes han visto que en los desfiles de modas las modelos van caminando, pero al poner un pie delante del otro, lo ponen de tal manera que quede exactamente igual o en la misma línea de la pisada anterior, en esta forma. Por lo tanto, no se veía sino una huella. Y dicen, pero ¿cómo un ser puede caminar siendo bípedo, se supone, y si no es bípedo, con mayor razón, cómo puede avanzar en una sola, es decir, con una sola huella, con una sola pisada? Y resulta que estas pisadas eran como en forma de herradura, pero parecían pertenecer, según pues los lugareños, como describían las pisadas, podría pertenecer como a una especie de caballito pequeño, tal vez un pony, y las huellas medían de 4 a 5 centímetros de ancho y unos 10 centímetros de larga, cada huella. Y resulta que este ser extraño avanzó a una velocidad promedio de 9 zancadas por segundo y cubrió, esa mañana aparecieron huellas a lo largo de 100 kilómetros en 13 horas, a una velocidad promedio de 9 zancadas por segundo. Díganme, si fuera como estábamos diciendo, siguiendo esa línea perfecta, ¿cómo alguien podía mantener ese equilibrio
a lo largo de 100 kilómetros y a razón de 9 zancadas por segundo en 13 horas. 9 zancadas por segundo. Y resulta que la distancia entre una zancada y la otra era una distancia de 20-25 centímetros a lo sumo. Por lo tanto, entonces, ¿a qué velocidad iba este ser tan supremamente extraño? Y mucho más si esa pisada, al parecer, de acuerdo con lo que decían los lugareños, como ya lo mencioné, era una huella como en forma de herradura. Si fuera un ser bípedo normal, pues, por ejemplo, humano, tendría que verse la huella, una huella humana. Si fuera de un ave, se vería la huella del ave con sus 3 derivaciones que podríamos llamar de las espuelas o uñas de esas aves. De otra forma no se podría entender qué tipo de ser pudo haber dejado esas huellas con otra condición. Resulta que no daba la sensación de que saltara, sino que inclusive había tramos en los que la huella, más que de quedar impresa es decir, quedaba impresa, pero no profundizaba en la nieve, sino que era como si removiera un poquito la nieve, casi que levitando, casi que sin dejar esa huella, simplemente se veía las marcas como de la pequeña herradura, pero sin profundizar en la nieve. Nieve fresca por demás, en pleno invierno y que había caído la noche anterior. Pues resulta que se desplazó y decía un testigo que escribió una carta, se la mandó a un periódico y decía: era completamente inexplicable que el animal, considerando la escala de la pata, pudiera dejar en una fila solamente una huella, a intervalos precisos. Es decir, no era que fuera irregulares la distancia entre una huella y otra, no, era casi que sincronizado. La misma distancia, exactamente la misma distancia que quedaba entre una y otra huella. Y se suponía que si era un ser bípedo y que pudiera tener esa sincronización para poner una huella delante de la otra, cayendo exactamente en el mismo sitio, tendría que ser un portento. Porque por otra parte aventuraban también la alternativa de que hubiese sido un ser que iba a la pata sola, saltando a pata sola. Pero ¿cómo saltando a pata sola podía subir por paredes, por techos, ir al otro lado, a la pata sola? ¿Y qué ser podría aguantar 100 kilómetros a la pata sola y a razón de 9 zancadas por segundo? Eso era algo que era absolutamente incomprensible, que no se podía de ninguna manera explicar. No había cómo explicarse que pudiera ocurrir algo como esto. En el trayecto, al final de cuentas, siendo una región campesina, con ganado y demás, pues había pilas de heno dispuestas en los tramos del camino. Supongo yo que cuando tienen ganado, muchas veces ponen una pila de heno aquí y otra pila de heno a 40 metros o a 20 o a 30 metros, para que si la manada es grande, si son muchos ejemplares, puedan distribuirse. Es decir, unos cuantos pastan aquí, otros comen heno allá y otros un poco más allá. Y por lo tanto, pues también estas pilas de heno dispuestas a intervalos relativamente regulares, pues la huella llegaba hasta ahí, hasta donde empezaba la pila de heno. Pero lo extraño de esto es que sobre la pila de heno, a pesar de que caía nieve, no se veía ninguna huella, sino que terminaba la huella antes de empezar la pila de heno y continuaba al otro lado de la pila de heno con la regularidad de la que ya estamos hablando y la distancia de 20 centímetros entre una huella y otra. Lógicamente que vinieron muchos estudiosos, porque esto ocurrió el 8 de febrero de 1855 en Devonshire, en Inglaterra, y en todas estas
pequeñas ciudades de las que he hablado, cubriendo un trayecto de 100 kilómetros. Por lo tanto, no fue un fenómeno localizado, sino que fue un fenómeno absolutamente regional. Para cubrir una distancia de estas tan vasta para lo que estamos contando, pues lógicamente que fue mucha la cantidad de personas que pudo haber corroborado que en efecto, esto había sido así. Por ende, porque decía, eso fue el 8 de febrero. Pero en los 2 días subsiguientes, el 9 y el 10 de febrero, se dio exactamente el mismo fenómeno. Lo extraño de esto es que nadie, y a pesar de que ya pues avisados la primera noche, muchos de los lugareños se apostaron y seguramente en las rendijas de la casa empezaron a asomarse a ver qué podían ver. No se veía nada. Ni tampoco se sentía, porque obviamente que al desplazarse, y mucho más de esa forma, tiene que escucharse algún sonido. No se escuchaba ningún sonido. Nada, absolutamente nada. Pero lo cierto es que al otro día se levantaban y veían las huellas que cubrían la misma distancia, los mismos 100 kilómetros. Entonces aparecía otra pregunta, porque las huellas siempre estaban en una dirección. Porque si fuera que el bípedo en cuestión o este ser fuera y volviera, pues entonces de regreso tendrían que verse las huellas en el otro sentido, de allá hacia acá y no de aquí hacia allá. No, exactamente en la misma dirección de la primera vez. Y recorría los 100 kilómetros. Lógicamente que, pues esto despertó la curiosidad de todo el mundo y obviamente los medios de comunicación. Y periódicos de Londres enviaron corresponsales allá. El Illustrated London News, Noticias Ilustradas de Londres, envió un corresponsal que escribió un artículo y que daba cuenta de esto. En aquella época, si bien es cierto ya existía el daguerrotipo, si no estoy mal, no sé si la fotografía era incipiente, pero no se tienen registros tampoco de estas huellas, a excepción de que alguien haya pintado las huellas. Lo cierto es que mientras esto estaba ocurriendo en Inglaterra, un médico en Polonia pudo ver huellas, de acuerdo con lo que contaba un corresponsal en Heidelberg, que lo publicó este mismo periódico también, a la par los dos sucesos, que este médico polaco había visto huellas similares en una montaña de arena en la Polonia rusa, cerca de la frontera con Galicia. No estipula en esta noticia cuál fue la distancia que cubrió este ser allá en la Polonia cercana a Rusia, pues en frontera con Rusia. No contó cuánta fue la distancia. Lo que sí cuenta es que eran exactamente iguales las huellas dejadas en esta región de Devonshire y aquí en Polonia. Y fue al mismo tiempo, fueron paralelas. Entonces surgía la otra pregunta. ¿Eran uno o varios de estos seres los que estaban dejando estas huellas? ¿Y cuál sería el cometido? ¿Por qué? ¿Para qué? Como es apenas comprensible en una época como aquella, lógicamente que la gente inmediatamente asoció este ser con un ente diabólico. Tenía que ser un ser diabólico, porque barajaron un montón de alternativas, pero ninguna casaba. No había ninguna que pudiera aproximarse a ese patrón que ellos estaban buscando, o a ese patrón de las huellas, y que ellos pudieran comparar con otros animales. Se barajaron alternativas como, por ejemplo, cerca de ahí, un pastor, el reverendo Musgrave, pensaba que las huellas podrían haber sido hechas por un canguro. Y en las cercanías había un zoológico que tenía canguros, pero no se conoció noticia alguna de que algún canguro hubiese escapado
esa noche. Y de ser así, entonces, primero, tendrían que quedar dos huellas paralelas, no una adelantando a la otra, sino paralelas. Pero aparte de eso, un canguro se mueve a saltos, salta. Y recordemos que estas huellas, siempre la distancia es de 20 centímetros entre una y otra y en una sola línea. Aquí tendría que dejar dos huellas paralelas, no. Entonces, porque además recordemos que tenían las huellas una forma de herradura pequeña, de herradura. Que esto fue obviamente otra de las causas por las cuales la gente supuso que era un ente maligno o era el mismo demonio, dado que la representación típica del demonio siempre es un macho cabrío de pezuña hendida o con herraduras. Entonces, por lo tanto, ellos pudieron llegar a pensar que a lo mejor era un demonio que se desplazaba y podía dejar esas huellas de esa manera. Un canguro, ¿cómo podría hacerlo? Era imposible. Luego entonces pensaron que tal vez un conejo o unos conejos gigantes. Bueno, ¿qué tanto puede ser un conejo gigante? Las liebres obviamente son más grandes. Con todo y ello, pues la huella que deberían dejar, si fueran así, tendría que ser mucho más pequeña de esta que era de 4 a 5 centímetros de ancho y alrededor de 10 centímetros de largo. No, tenía que ser necesariamente más pequeña. Entonces, se habló probablemente de que pudo haber sido, no sé, era una comarca agrícola, y si era comarca agrícola tenía que haber ratas, lógico. Pero una rata tampoco va a dejar una huella de estas, y mucho menos, y el gran misterio es las huellas en línea. Ninguna a los lados, ninguna paralela de a dos huellas, sino una sola. ¿Qué rata podría hacer eso? Tampoco. Un profesor llamado Richard Owen, que fue muy famoso porque en su momento identificó el hueso, que dio lugar a reconocer un animal que se había extinguido en Nueva Zelanda, el diurnis, y que era estudioso pues de toda esta ciencia. Y entonces él dijo que podría haber sido un tejón muy grande. Volvemos al mismo cuento. Por más que se quiera, si tiene 4 patas debe haber 4 huellas. Y si es bípedo, debería ir una huella paralela a la otra. Entonces, otra vez se llega al nudo gordiano de entender cómo era una sola huella en línea cada 20 centímetros. Imposible de dirimir la cuestión. No había cómo hacerlo. Nadie pudo explicar qué fue lo que ocurrió realmente con este bípedo. Y que, además de eso, hacían énfasis en lo que anoté hace algunos minutos, cuando decía, bueno, uno que iba a la pata sola, pero 100 kilómetros, dejando una huella cada 20 centímetros, era imposible. Imposible. Fueron convocadas las autoridades, etólogos, biólogos, y nadie pudo desentrañar este acertijo. Y este ser, que empezó a caminar el 8 de febrero de 1855 y repitió las jornadas 2 días más, 9 y 10 de febrero de ese año, en la misma forma en que apareció, desapareció. Nunca más se supo qué pasó con este ser, que quedó en los anales de la leyenda, de las leyendas locales, de la leyenda de estas poblaciones, como un ser diabólico que los visitó. Y de hecho, todos los lugareños, lógicamente que pidieron a los sacerdotes de cada uno de los pueblos que saliera y exorcizara o hiciera algo para alejar esa fuerza maligna. Y en efecto lo hicieron, y algunas procesiones inclusive. Y algunos dicen, tal vez por las procesiones fue que desapareció y nunca más se volvió a saber de él.
Lo cierto es que este ser extraño visitó esta comarca y visitó a Polonia, como les estaba contando, de acuerdo con lo que decía el corresponsal de Heidelberg, publicado en el periódico The Illustrated London News, Noticias Ilustradas de Londres, diario en el que publicaron las dos versiones, y que se correspondían las dos versiones, pero nunca más, y en la misma forma en que aparecieron, así desaparecieron. Pero como decía, ya quedó en las leyendas regionales. Y muchos años después, alguien quiso resucitar esta historia. Como es apenas entendible, en un lugar donde hay estaciones, nada mejor que la nieve para que queden testimonios de huellas en la nieve. Porque ahí al otro día, después de nevar, ahí se encuentran todo tipo de huellas. Porque además, en este caso, casi que, pues no digamos que como que muy cercas unas de otras, pero como era apenas lógico y todos estaban enseñados, había huellas de ratas aquí, huellas de conejos allí, distintas huellas, pero que eran perfectamente identificables, que ellos conocían suficientemente y por eso sabían que no podía pertenecer a ninguno de estos animales. Pues esta historia, Las huellas del diablo, así se llamó esta historia, despertó la febril imaginación de muchos y se escribieron inclusive algunas obras en torno a ese ser extraño, del que nunca más se tuvo relación. Quería contarles esta historia porque me parece bien interesante y que me recuerda el saltador de la época de la reina Victoria. Perdón, me tomo un sorbito de café. Y de otras historias que hemos contado, como las de los lemming, que son aquellos roedores que cuando hay sobrepoblación se lanzan desde los fiordos noruegos al mar y se suicidan. Esta historia yo la conté, la tenemos aquí también en nuestro canal. Por sobrepoblación, y al haber sobrepoblación, menguan las reservas alimenticias para todos, y por lo tanto ellos mismos hacen una especie de selección para que pueda sobrevivir la especie por encima de la cantidad de ejemplares. Y ellos, los lemming, lo traigo a cuento es porque los lemming siempre marchan como en un estado de febrilidad, como si estuvieran fuera de sí, frenéticos, y siempre siguiendo la misma línea y no rodean una piedra ni una casa, sino que también lo mismo que suben las paredes, pasan por encima de los techos y continúan, pero siempre en línea recta, tal cual este ser extraño. Por lo tanto, esas apariciones, o es decir, no son comunes, pero se han dado a lo largo de la historia. Pero esta de las huellas del diablo es única en los anales de Inglaterra y difícilmente equiparable a alguna otra criatura en otra parte del mundo. Que sepamos, no hay noticias. Llegamos al final. Espero que les haya gustado este tema, este contenido. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.